La labor docente es una tarea que se construye día a día, que no solo comprende al profesor con los estudiantes en el aula, sino que trasciende los tiempos de clase educando al estudiante para la vida. La presente investigación, para optar el título de Magíster en Pedagogía, se titula Transformación de la práctica de enseñanza de la comprensión de lectura en un aula multigrado de Cundinamarca. Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Departamental La Pradera, Colombia. La Pradera es un corregimiento que está ubicado a 10 kilómetros del municipio de Suachoque. La población se constituye principalmente por dos categorías: familias agricultoras con cierto grado de arraigo y familias errantes cuya principal actividad económica es la administración temporal de fincas. La institución educativa está conformada por 5 sedes netamente rurales, una más de primaria ubicada en el casco urbano, al igual que la sede principal. El estudio como tal se realizó en una de las sedes, la sede multigrado Veredal Cascajal, desde el área de lenguaje en el ciclo 1, grados 0, primero y segundo, durante el año 2019. La sede goza de una buena infraestructura a pesar de que lleva en funcionamiento 70 años, ya que con ayuda de la comunidad y la institución se ha realizado su mantenimiento y cuidado constante. Cuenta con amplias zonas verdes, jardines, cancha deportiva, sala de sistemas, ludoteca y 2 parques infantiles. El desarrollo del proceso de lectura empezó a ser una preocupación en la institución, y es que aún así, contando con material impreso, no se fomentaba el gusto por ello. Con el inicio del trabajo investigativo y el apoyo de la comunidad educativa en general, que siempre estuvo presente, se logró un trabajo en conjunto. La presente investigación fue desarrollada por la docente Sonia Andrea Gutiérrez, licenciada en Lengua Castellana con énfasis en Comunicación de la Universidad de Pamplona, Santander, quien realizó la intervención pedagógica en la sede del Cascajal, asesorada por la Magíster Ana Lisbeth González. Iniciar un proceso investigativo es siempre una oportunidad para reflexionar, cambiar y mejorar en la medida de los alcances que se hayan trazado. En este sentido, los antecedentes para orientar el trabajo son un espejo que permiten entender la base sobre la cual se fundamenta la institución. 2 elementos propios de la realidad institucional y de aula sentaron las bases del problema. El primero de ellos, las pruebas Saber Tercero y Quinto 2015-2016, que reflejaba las dificultades en los 3 niveles de comprensión de lectura: nivel literal, que evalúa las competencias semántica y sintáctica; nivel inferencial, donde intervienen las competencias semántico, sintáctica y enciclopédica; y el nivel crítico, que evalúa las competencias pragmática y semántica. Estos resultados, proporcionados por el ICFES y encuadrados de acuerdo al sustento teórico de la investigación en grados de comprensión de lectura desde estos niveles, demostraron que la lectura en sus diferentes dimensiones era una dificultad que debía ser atendida lo antes posible. Este hecho tomó fuerza con el acontecer en el aula, ya que en una revisión introspectiva de la realidad de la docente investigadora se pudo descubrir que la lectura era un elemento adyacente poco protagonista en los procesos de enseñanza y aprendizaje, al cual se hacía mención en contadas ocasiones, más con fines complementarios que con propósitos integralmente formativos, es decir, que la lectura no era el objetivo ni el medio para lograr determinadas comprensiones, sino una herramienta secundaria en el quehacer académico. Promover procesos lectores eficientes no son fáciles. Sin embargo, la conclusión sí es una constante ratificación de que el trabajo alrededor de la lectura es imperante no solo para la IE de La Pradera, sino para toda sociedad que esté interesada en avanzar colectivamente. De acuerdo al rastreo documental hecho, el análisis de la propia práctica, a la par de la reflexión en torno al contexto, se planteó la siguiente pregunta-problema: ¿cómo se transforma la práctica de enseñanza de comprensión de lectura en un aula multigrado de un colegio de Cundinamarca? Analizar los cambios en la práctica de enseñanza de la comprensión de lectura en el aula multigrado de la sede del Cascajal de la IE de La Pradera. Analizar las prácticas de enseñanza de la comprensión de lectura de la docente investigadora a partir del desarrollo de un proyecto de aula centrado en la exposición a ambientes alfabetizadores y el uso de rutinas de pensamiento. Describir los cambios en el proceso de comprensión de lectura en los niños del aula multigrado a partir del desarrollo de un proyecto de aula centrado en ambientes alfabetizadores y rutinas de pensamiento.
Una vez hecho el recorrido teórico en busca de referentes que apoyaran las hipótesis surgidas desde la realidad de la práctica de aula, junto al análisis de los antecedentes institucionales y las necesidades tanto de docentes como de estudiantes, las categorías que aparecieron a partir de cada dimensión fueron: para enseñanza, planeación, ambientes alfabetizadores donde se hace referencia a los recursos y los actos de lectura, implementación en el aula y evaluación. Para aprendizaje, la concepción lingüística, lectura literal, concepción cognitiva, lectura inferencial y concepción sociocultural, lectura crítica. Por último, la dimensión de pensamiento fue abordada desde el pensamiento del docente. Para realizar el diagnóstico y análisis de la información se utilizaron los siguientes instrumentos: caracterización familiar, Guzmán, Chocontá y González, 2017, rúbrica de comprensión de lectura en los niños y rúbrica de cómo enseña la docente, elaboración propia, encuesta de conductas alfabetizadoras en familia, Guzmán, Chocontá y González, 2017, formatos de planeación pedagógica institucional y personal, diarios de campo, transcripción de audios y videos de clase, fotografías, trabajos y escritos de los niños, observación directa, rutinas de pensamiento, proyecto pedagógico de aula, matrices de triangulación, matrices, análisis, prueba, saber. Los referentes teóricos sobre los que se teje la investigación son: desde el alfabetismo emergente, Flores, Restrepo y Schoenenflügel, 2007, se centra en el aprendizaje incidental. Su interés está en el aprendiz, quien define sus rutas de aprendizaje, pero el adulto es quien brinda las oportunidades necesarias para que los niños puedan aprender de acuerdo con sus diferencias culturales, sociales, económicas e individuales. Para lograr estos procesos, Barrero y Teberovsky, 1982, mencionan que la estrategia pedagógica de rodear al niño de material impreso como portadores de texto permitirá acercarlo a los usos sociales de estos. Esta acción permitirá promover avances de los niños con respecto al conocimiento de los usos sociales de la lectura y la escritura. Desde la lectura, Solé, 2011, hace un recorrido muy puntual en torno al devenir histórico de la lectura y cómo ésta ha evolucionado de ser un acto mecánico instrumental, pasando por los más diversos usos sociales, religiosos y políticos, yendo por los caminos del pensamiento hasta llegar a ser un proceso crítico en el que el lector dialoga e interactúa con otros textos para dar forma a un significado acorde a su realidad. Por un lado, la lectura comprensiva, de acuerdo a Gordillo y Flores, 2009, es producto de una interacción continua entre el texto escrito y el lector, quien aporta intencionadamente sus conocimientos previos y sus capacidades de razonamiento para elaborar una interpretación coherente del contenido. Por otra parte, la lectura crítica se conceptualiza a partir de los postulados de Casani, 2011, Di Mattei y Correa, 2010. Se entiende que para llegar a ella debe haber una apropiación de los niveles literal e inferencial. Todo esto influye en la práctica. Según Lerner, 2001, la enseñanza de procesos lectores no solo requiere de un profesor que conozca de literatura, sino que además sepa transformar ese conocimiento para lograr un aprendizaje comprensivo. Entonces, el maestro que involucra la lectura en sus estrategias pedagógicas, en este caso, proyectos de aula con objetivos claros, en donde la comprensión lectora sea enseñada y no solo evaluada a través de estrategias empleadas por él, estará cada vez más cerca de mejorar su práctica. Eliot, 1993 y Kemis, 1993, desde la investigación-acción, permitieron la toma de conciencia sobre el quehacer docente. Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo con diseño de investigación-acción pedagógica, de alcance descriptivo e interventivo, con la implementación de una estrategia pedagógica, en este caso, siendo consecuente con el PEI y su enfoque de aprendizaje significativo, un proyecto pedagógico de aula basado en el desarrollo de la comprensión literal, inferencial y crítica, donde utiliza el método de recolección de datos, haciendo descripción de las perspectivas y puntos de vista, emociones, experiencias y sucesos del objeto de la investigación para comprender las situaciones particulares del contexto de aula, en este caso del multigrado de la Escuela Cascajal en relación con el aprendizaje y la comprensión de lectura y las condiciones de enseñanza que pueden facilitar dicho proceso.
En este caso, el objeto de la investigación se centra en comprender el desarrollo de las prácticas de enseñanza, sus características y aspectos a transformar para que en el proceso de mejora de las prácticas de enseñanza de la comprensión de lectura se logre evidenciar el consecuente desarrollo de la comprensión de los estudiantes, con el fin de hacer una modificación permanente de las mismas que facilite la alfabetización inicial tanto de los niños del presente grupo como los asignados a futuro. Plan de acción. Para esto se llevaron a cabo 3 momentos. Un primer momento consistió en la fase diagnóstica para identificar necesidades e intereses, la problemática, reconocer sus antecedentes e incidencias a nivel institucional, familiar y de aula. El segundo momento fue la intervención pedagógica que se efectuó en el aula en atención a la problemática planteada. Correspondió a la planeación y la ejecución del proyecto pedagógico de aula, en el cual cada sesión se realizó con los instrumentos de recolección de la información, facilitando un tercer momento correspondiente a la evaluación sobre la intervención pedagógica, esto en el marco de los ciclos de reflexión. La docente investigadora inició su proyecto de investigación en un Centro de Desarrollo Infantil, CDI, operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A partir de eso y con el traslado a una institución educativa rural dentro de nuevos parámetros para la organización de la enseñanza, como aula multigrado, PEI y demás documentos institucionales y gubernamentales, inició una nueva fase diagnóstica que arrojó como foco de investigación las inquietudes acerca de la práctica y la comprensión de la lectura. Desde estos 2 elementos macro, se propuso un eje de estudio que abarca el contexto inmediato. En consecuencia, se plantea la importancia de reflexionar acerca de la práctica de enseñanza. Por ello se hace un análisis por medio de la rutina de pensamiento antes pensaba y ahora pienso. Esta rutina se basa en la reflexión de los conceptos que se tienen frente a un tema determinado, desde tiempo atrás al tiempo presente. En este caso se centró en diferentes conceptos de enseñanza, aprendizaje y pensamiento. Dadas las reflexiones anteriores y concientizándose de los marcos de referencia, la maestra investigadora decide levantar un diagnóstico de las condiciones actuales del grupo, a cargo del cual contempla aspectos del contexto social, de la institución, del desarrollo del niño y de las características de enseñanza. Tiempo atrás la docente planeaba por medio de formatos complejos donde se debía planear mensualmente, semanalmente y diariamente. Esto en la modalidad de hogares infantiles y CBF, los cuales respondían a los acuerdos institucionales. Sin embargo, por sus características y objetivos administrativos, en ocasiones desvirtuaban la intencionalidad y funcionalidad del quehacer. Con el cambio de institución, la docente decide hacer una nueva migración al marco de referencia de la planeación por medio del proyecto pedagógico de aula. Inicialmente porque es el modelo de trabajo pedagógico de la institución y porque esta estrategia le permite la articulación transdisciplinar desde el reconocimiento de los saberes previos y la facilidad de integración de las diferentes edades de los niños del ciclo 1, desde la integración de la lúdica, ya que es innovador y pertinente. Carrillo, 2001. En la evaluación se valoraron los progresos que se alcanzaron desde las 3 dimensiones: enseñanza, aprendizaje y pensamiento. Se descubrió que algunos planteamientos propios de la enseñanza no respondían ni a las necesidades de los alumnos ni a los propósitos de la docente. Por ende, durante el transcurrir investigativo se fueron corrigiendo aspectos tales como el uso de tiempo en clase, el lenguaje empleado con los estudiantes, la participación de los estudiantes y sus familias en las dinámicas lectoras. La calidad se aumentó y la cantidad se disminuyó de las lecturas establecidas para el trabajo académico. En el aprendizaje se evidenció, entre otras cosas, que los estudiantes logran una mayor comprensión lectora en la medida que los textos, cuentos, novelas, películas, responden a sus intereses. Los documentos sobre los que se trabajan deben ser acercados conceptualmente tanto como sea posible a la realidad en que ellos se hallan. En pensamiento, la metacognición fue clave para que el alumno y el docente entendieran los dispositivos mentales de los que se vale un individuo para realizar una lectura afectiva. Paralela a estas reflexiones, se desarrolla un ciclo particularmente trascendental en el proceso de transformación de la práctica de enseñanza,
referido al rol como docente investigadora que reflexiona sobre su propia acción de manera crítica, rigurosa y sistemática. El análisis está organizado de acuerdo a las dimensiones ya mencionadas: enseñanza, aprendizaje y pensamiento, de las cuales surgieron distintas categorías de análisis que facilitaron la comprensión de los cambios a lo largo del camino investigativo. En la enseñanza definitivamente hay una transformación en el pensamiento de la docente, esto a partir de las reflexiones que se planteó en un inicio fundadas en la problemática enunciada. Vale la pena subrayar el concepto pensamiento del docente, porque es allí donde surgen las reflexiones. Esto lo lleva a cuestionar, formular, actuar, evaluar, retroalimentar y luego volver a iniciar procesos pedagógicos en su propia aula. La planeación, con sus esquemas tradicionales, no respondían a las necesidades del aula. Se hizo importante reflexionar sobre lo que se estaba haciendo en el marco de la institución educativa desde la práctica. De allí replantear los formatos se volvió una labor constante. Por ello se diseña y ejecuta el proyecto pedagógico de aula teniendo en cuenta el modelo de aprendizaje significativo desde los conceptos previos del estudiante, teniendo en cuenta su contexto inmediato. El proyecto pedagógico de aula, los niños lo titularon Viajando y Explorando mi Vereda. Este se evalúa a diario desde la reflexión y análisis de rúbricas de comprensiones tanto de la docente investigadora como de los niños. Esto permitió valorar continuamente el proceso y hacer los ajustes pertinentes. Dentro del proceso de enseñanza y del ejercicio de planeación, la docente investigadora evidenció que los ambientes alfabetizadores del aula promovieron las comprensiones de lectura, ya que, al contar con recursos impresos dentro de ella, periódicos, libros de texto, etc., y al conocer el uso social de los mismos, permitió comprender procesos de lectura de forma más clara. Asimismo, estrategias de trabajo realizadas dentro del proyecto pedagógico de aula, como lecturas grupales en voz alta, lectura de imágenes y las estrategias de anticipación y predicción con el uso de los cuentos, permitieron estimular la comprensión literal, inferencial y crítica, con argumentos más precisos que iban más allá de lo obvio. Se evidenció tanto para la docente investigadora como para los niños dificultades en la elaboración de preguntas, lo cual, según las rúbricas de análisis, llegó solo a un nivel intermedio. Asimismo, en el uso de rutinas de pensamiento, en especial la rutina veo, pienso, me pregunto, fue de difícil comprensión, ya que al hacerla de forma oral repetían las comprensiones de sus compañeros y al hacerla de forma escrita, muy pocos iban más allá de lo literal. Esto implicó replantear la rutina y complementarla con otra rutina titulada ¿Qué te hace decir eso? Por otro lado, con respecto al aprendizaje se puede afirmar que los estudiantes han venido adquiriendo una conciencia sobre sus propios procesos de aprendizaje, realizan ejercicios de comprensión literal a partir de la lectura de diferentes tipos de texto y de las preguntas que se plantean. En cambio, el proceso inferencial va y viene, no es constante. Lo crítico se logró partiendo de preguntas desde el uso de las rutinas de pensamiento. Un aporte esencial que ha brindado el proyecto investigativo a la comunidad educativa ha sido la implementación de la hora de lectura con padres y el cuaderno viajero, iniciativa que nació a partir de la necesidad de generar una apropiación acerca de la importancia que la lectura tiene como eje que transversaliza todas las áreas del conocimiento, haciendo de esta un pilar fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, tiene por objetivo permear y tener injerencia en la vida, no solamente del estudiante, sino también de los profesores y padres de familia. Las siguientes conclusiones se dan en torno a los objetivos planteados en la presente investigación. La reflexión que realizó la docente alrededor de la enseñanza y la comprensión de lectura permitió comprender la importancia de reconocer la concepción de la lectura más allá de un proceso de decodificación y como esta noción influía en el desarrollo de sus prácticas, determinó que en las aulas existía una forma tradicional de abordar la comprensión de lectura, pues esta era entendida como la capacidad para recordar datos explícitos de un texto, que poco evidenciaban la interpretación real que hacía el estudiante. En contraparte, ahora se entiende que leer es un proceso de construcción de conocimiento que refleja el pensamiento del lector.
Al entender la práctica de aula como conjunto de acciones y momentos de las clases que orienta al maestro y tiene como finalidad la construcción conceptual, el fortalecimiento de habilidades cognitivas y sociales en los estudiantes, MEN 2015, se puede afirmar que la docente investigadora transforma su práctica de enseñanza a partir de la visibilización de su pensamiento, creando estrategias de trabajo en el aula que le permitieron atender a las necesidades de sus estudiantes. El contexto de aula es un poderoso ambiente alfabetizador. Cuando el estudiante lo incorpora en el proceso de aprendizaje, este se hace más significativo para la construcción del saber.